Hola Javis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía, esta vez en un nuevo escenario. Es que hubo contingencia porque llegó a Chile un entrevistado que no nos podíamos perder bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia hemos hablado mucho de ti, estamos hablando de Tiago Ávila. Tiago es un activista, de derechos ambientales, entiendo, tú has liderado varias campañas humanitarias hacia Cuba, pero en el fondo te vuelves muy conocido porque empezaste a liderar las flotillas de la libertad, las embarcaciones que intentan llegar a Gaza con ayuda humanitaria para romper el bloqueo. Muy bienvenido al programa, Tiago, estamos muy contentos de tenerte. Gracias, Stephanie, gracias, Fernanda. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Oye, Tiago, llevas unos poquitos días en Chile. ¿Cómo ha sido? Me imagino una agenda bien apretada, bien extensa. ¿Qué te ha parecido el país? Cuéntanos un poquito. Bueno, venir a Chile era un sueño para mí. La tierra de Víctor Jara, de Salvador Allende, de Pablo Neruda, de Violeta Parra, del estallido social. Entonces, sos un pueblo donde está la mayor comunidad palestina fuera del Levante. Entonces, ya tenía muchas ganas de venir acá. Lo difícil es que vení en un momento en que Chile ha elegido un sionista. Entonces, eso cambió un poco mi experiencia, pero igual el pueblo de Chile me acogió muy bien. Las actividades que hicimos fueron muy bonitas, muy fuertes, muy potentes y apuntan para no solamente tener una flotilla con una participación fuerte de Chile en la mayor misión de la historia que viene, pero igual que fortalecer la solidaridad con Palestina como un todo. Y nuestros lazos de Latinoamérica, nosotros somos hermanos latinoamericanos también. Así es. De hecho, qué bueno que lo planteaste porque ustedes tuvieron un presidente muy sionista. Sí. Que, de hecho, cuéntanos un poco, porque yo creo que habemos muchos que estamos nerviosos justamente de eso. Estamos no solo nerviosos, estamos muy asustados de lo que se nos viene. De hecho, ya hay rumores que Kass ya estaría planeando una conversación telefónica con Netanyahu. Es preocupante, o sea, no solo por las amenazas a todos los derechos sociales, que es lo que vemos venir, pero específicamente para nosotros el sionismo. O sea, y el tema ambiental también. Seguro, la verdad es una maldición de la extrema derecha en el mundo, que lo hacen como un proyecto de poder muy atractivo para las personas desesperanzosas, las personas frustradas también con proyectos que se decían de cambio y no hicieron los cambios que prometieron. Y eso trae la desilusión, la desesperanza, abre la puerta al falso populismo, a ese populismo que se dice que va a cambiar el sistema, pero que la verdad representa el sistema mismo, la parte más cruenta de ese sistema, porque es el sistema que vivimos, el capitalismo, que desde Chile empezó su primer experimento neoliberal y que hasta hoy está vigente, y que tiene el imperialismo, su manera de actuar en todo el mundo. Él tiene tres grandes males. Él explota a las personas, su fuerza de trabajo. Él oprime a las personas basadas en género, en raza, en sexualidad, en nacionalidad, religión y tantas otras cosas. Y él explota la naturaleza, destruye la naturaleza para obtener lucro. Y esos tres grandes males solo aumentan con un gobierno de extrema derecha que dice que va a cambiar el sistema, pero concentra más renta, entrega más a los super ricos, entrega más al centro del sistema norte global, se somete más a las ideologías odiosas dominantes como el imperialismo y el sionismo. Entonces, lástima que Chile ha caminado por ese camino también. En Brasil tuvimos esa experiencia y fue muy duro. Fue uno de los periodos de más intensidad de lucha. Hay que luchar mucho para derrotar un gobierno de ese en las calles, porque si no, el proyecto que viene destruye toda una sociedad. Es lo que vemos con Argentina de Milei, es que vimos el intento de Bolsonaro y lo derrotamos en las calles. Derrotamos con mucha lucha. Yo fui encarcelado muchas veces en el gobierno Bolsonaro incluso. ¿Tú fuiste encarcelado durante el gobierno de Bolsonaro? Sí, por lo menos 3 veces. Y porque sabemos que manejar gobiernos, mismo los gobiernos aliados, se hace poniendo presión. Es como cocinar frijoles. Hay que poner presión para funcionar. Porque si no lo hacemos, si es un gobierno que es un gobierno enemigo, como el gobierno Cast, sabemos que si no se hace presión, va a tener un gobierno totalmente sionista y va a cambiar la política de Chile. Una hora u otra van a ver el Chile normalizando el genocidio, ustedes siendo cómplices del genocidio, que yo soy seguro que eso no es la intención del pueblo de Chile.
Pero mismo si fuera un gobierno aliado, hacer presión es la manera de decir que hay la presión del lobby sionista, del imperialismo, pero hay la presión social de acá. Si solo hay presión de un lado, van a ceder cada vez más a ellos. Entonces, mismo en gobiernos aliados es pedagógico mantener la presión social, pero aún más en gobiernos hostiles, que es lo que ustedes están caminando ahora. Es un gobierno que ya apunta para ese proyecto, y eso es peligrosísimo, de traer la misma ideología racista y supremacista sionista hasta acá, traer la hipervigilancia, los softwares de espionaje, el armamento terriblemente letal que es utilizado contra sus protestas, contra la juventud más precarizada en las periferias de aquí. Entonces, eso es algo que no se puede permitir. Y lo que llama más la atención es que el votante de Kast es la extrema derecha chilena, o las personas más precarizadas, que son el resultado que hubo de las elecciones en las cárceles por Kast fue abismante. O sea, no sé si lo viste. No, sí, lo vi. Es difícil de entender, pero yo creo que responde un poco a las personas que dicen, bueno, tuvimos un gobierno de izquierda, no me resolvieron lo que yo necesitaba, a lo mejor este gobierno sea la respuesta. Y en Chile tendemos a eso, gobierno derecha, gobierno de izquierda. Tiago, yo quiero irme a la flotilla. Yo te escuché alguna de tus charlas y hay un tema que se habla poco, el tema de fracasar. Y tú decías, yo fracasé, no me acuerdo cuál fue el porcentaje que dijiste, pero dijiste, yo fracasé casi todos mis intentos de flotilla. Sí. Y me gustaría hablar, bueno, del proceso de lo que fueron las flotillas de la libertad. Entiendo que tú estuviste en 3. Y eso de fracasar y levantarse. Primero, ¿cuántas flotillas han habido? ¿Cuántos intentos? Porque las que más han escuchado es Sumun. Sí. Bueno, lo que pasa es que la flotilla surge cuando empieza el cerco total de Israel en Gaza. Es que Palestina vive ese proceso de 8 décadas de genocidio y limpieza étnica, que se estructura en un estado de colonización y apartheid, que es regido por esa ideología racista y supremacista llamada sionismo. Esa es la definición que yo hago de Palestina como un todo. Que ustedes seguro en Café con Sandía tratan mucho mejor que yo. Pero lo que pasa con Gaza específicamente es que en 2007 empezó un cerco por tierra, aire y mar, y que eso transformó Gaza en el mayor campo de concentración del mundo y de la historia, y ahora el mayor campo de exterminio también. Entonces empieza a 18 años y luego en 2007, en 2008 ya empiezan los primeros intentos de romper el cerco por mar, con pequeños barcos pesqueros adaptados, y las 5 primeras llegan en Gaza. Entonces, cuando llegan en Gaza, imaginen que las primeras personas que llegaron en Gaza, aún ni se llamaba Flotilla de la Libertad, se llamaba Movimiento Gaza Libre. Cuando llegan esos primeros 5 botes, son los primeros botes internacionales a llegar en Gaza desde 1967. ¿Y desde dónde venían esos botes? Venían de Europa. Todos venían o de Turquía o de Chipre. ¿Y en ese tú fuiste parte o no todavía? No. Yo ya apoyaba la causa palestina, pero no tenía ningún contacto con ellos. Después de la 5ª misión, Israel empezó a interceptar todas las otras misiones siguientes. Nunca más dejó ninguna misión llegar. Entonces en 2010 se organizó una gran misión con 7 botes, muy grandes, 7 buques, y Israel reaccionó a eso de una manera muy violenta y mató 10 activistas. Wow. Esa misión, tenía 23 años solamente, yo he enviado un correo para participar y ellos dijeron que aceptaban que yo participara, pero yo tenía que pagar mi billete. Ahí era imposible para mí. Claro. Y yo fui, pero cuando yo miré en la tele que asesinaron a las 10 personas, eso cambió mucho mi manera de ver las cosas y aumentó el senso de urgencia de apoyar a Palestina. Y aumentó mi admiración por las flotillas. Entonces las flotillas siguieron después, con más espacio de tiempo, con menos buques, intentando hacer lo mejor posible. Y ahí ya se llamaba Coalición de la Flotilla de la Libertad, desde 2010, de esa misión que asesinaron a 10 personas. Cuando escala el genocidio, octubre de 2023, vuelve el intento de llevar una nueva misión. Y ahí yo ya estaba ahí y participé de la organización. Fuimos derrotados en Turquía cuando intentamos llevar 3 grandes botes. Ahí fuimos derrotados por lo que llamamos de guerra burocrática, que presiona al presidente, al gobierno, al alcalde, al dueño de la marina, del puerto, a las Fuerzas Armadas, la Guardia Costera, el país que nos arregla la bandera para navegar en aguas internacionales, la agencia de seguro. Hace una presión horrible entre todos los sectores, las peores amenazas.
Y ahí, bueno, en ese momento muchos de esos sectores dijeron, no van a navegar más, cancelaron nuestra bandera, cancelaron el seguro, el gobierno no dejó más salir del puerto. Entonces fracasamos ahí. Estaban con 1.000 personas de más de 30 países, 5.500 toneladas de alimentos y medicamentos. Qué dolor de que salvarían muchas vidas en Gaza. Y en 3 grandes buques. Y fracasamos, no pudimos levar. Eso nos frustró tanto, pero tanto. Y ahí teníamos un otro bote pequeño que teníamos la tarea de hacer un trabajo de base, de ir de puerto en puerto, saliendo de Oslo en Noruega, de puerto en puerto por Europa, entrando en el Mediterráneo. ¿No? Se llamaba Handala, ese bote. Handala. El bote ha venido haciendo ese trabajo de puerto en puerto, entonces yo me uní a ese bote también y si fracasamos en abril y mayo en la gran misión, pero en julio, agosto ya estábamos allá cerca del Mediterráneo, cerca de Gaza. Y ahí yo estaba muy feliz que no logramos ir con los botes grandes, pero ese bote de 21 personas podríamos ir. Pero el bote se rompió el motor. Y ahí otra vez más fracasaba en 2024. Y ahí, bueno, pasó el año y la situación de Gaza cada día peor y nosotros intentando y no lográbamos hasta que cuando se cambió el año 2024-2025, uno de los 3 botes de Turquía se liberó. El más pequeño de ellos, 164 personas, que ya es grande para nuestros padrones, pero ahí decidimos que íbamos a intentar una misión secreta. Porque ellos hacían tanta presión que nos derrotaban. Entonces, de esa vez no íbamos a contar a nadie, íbamos a hacer una cosa secreta. Entonces, movilizamos a las personas para ir a Malta, llevamos el buque a Tunisia y preparamos a las personas en Malta por semanas allá. Y Greta ya estaba y entrenábamos a las personas secretamente en una misión no violenta, entrenamientos para que no se reaccione con violencia en ninguna circunstancia, para desescalar cualquier violencia, para lidiar con esa violencia también. Y bueno, para llegar en Gaza. Y ahí cuando estábamos pocos días antes de salir, los sionistas descubrieron esta misión. Y ahí empezó la presión. Para no dejar el bote salir de Tunisia, para en Malta nos encarcelar, impedir que vayamos. Y ahí fue una presión tan grande que una hora logramos salir con el bote de Tunisia y dijimos, vamos con cualquier cosa así. Entonces el gobierno de Malta canceló nuestros botes de transfer, que haríamos transfer oficial, con migración, todo hecho como cualquier compañía marítima. En orden, como sí. Corresponde, digamos. Y el gobierno de Malta canceló y dijo, no salen de aquí. Y ahí nosotros fuimos a cualquier bote en el puerto y dijimos, nos lleve allá. Y ahí ellos aceptaron nos llevar. Entonces volvimos a nuestro alojamiento para coger las mochilas y Israel bombardeó el bote. No te creo. Un dron israelí tiró una bomba en el bote, en la frente del bote, que creó un hueco gigante. Y mira, un bote que tiene una frente de acero de esa grosura. Es que están preparados. Pero rompió todo. Y ahí después vino un segundo dron y tiró una otra bomba dentro del hueco y destruyó todo el sistema eléctrico, todo el proceso de funcionamiento del bote ahí. Y por un milagro no murió a nadie, porque en aquel momento solo tenían 18 personas, porque las 80 aún llegarían después, estaban intentando llegar al bote. Y ahí se acabó la misión. Y denunciamos al mundo, pero la verdad es que las personas el bloqueo de las big techs con los algoritmos, sí, el bloqueo mediático. O sea, vemos lo que está pasando hoy, que ya sí. Gaza no se muestra casi en los medios. Y las personas no quedaron sabiendo. La verdad es que la Unión Europea siquiera condenó ese ataque en Europa. Israel tira bombas en Europa y no fue condenado. Al contrario, querían me cancelar por ser organizador. Entonces, fue muy triste. Y ahí llegó un momento que no teníamos, ese bote estaba roto, el otro Handala estaba roto también, los otros 2 escarcelados en Turquía. Solo teníamos un bote pequeño, muy pequeño, que intentamos llevar en esas otras misiones, pero que se incendió y ahí se quedó a reparar, pero que fue reparado. Pero era el menor bote que teníamos, un bote de 12 personas, claro. Llamado Medlin. Medlin. Y ahí nosotros sentamos y decimos, no tenemos nada más, solo tenemos ese bote. Acabamos de ser bombardeados con un bote que cabían 160 personas, con un bote de 12, que lleva una cantidad mucho menor de ayuda humanitaria también, pero tenemos que ir. Y esa fue la decisión. Y ahí hablamos con Greta, hablamos con las personas. Es una coordinación colectiva, ¿no? Nosotros tenemos liderazgos de muchos países del mundo y tomamos esa decisión y decimos, vamos. Porque sabíamos que si tuviéramos una chance de llegar, si el mundo sabe lo que pasa, todo iba a cambiar. Y fue lo que pasó.
la misión de Medellín alcanzó el mundo. Y millones, tal vez miles de millones de personas comprender ahí que Gaza vivía bajo cerco por 18 años, que las fronteras terrestres estaban todas cerradas, que Netanyahu, Ben-Gvir y tantos otros intentaban matar a las personas de hambre y de sed. Y que personas del mundo estaban intentando hacer algo, y mismo corriendo riesgo, como tú has dicho, pero haciendo lo que es necesario en nuestra visión. Y eso ha traído imaginación a las personas, y eso fue muy bonito. Entonces, después de Medellín todo cambió. Ahí las personas querían ir a la flotilla, y la próxima ya tenía miles de personas que se querían hasta subir. Hasta yo me agregué al chat para su, o sea, real. Sí. Es eso. Medellín es el barco, que es ese pequeño barco, sí, el que lo cambia todo, y eso es la belleza, que en el fondo uno dice, pucha, porque a veces nosotros de acá decimos, la ONU no hace nada, la Unión Europea no hace nada, ¿qué vamos a hacer nosotros desde Chile? Y a veces son esas cosas pequeñas las que mueven más y emocionan más al mundo. Con Medellín llegamos a 110 millas náuticas, fuimos secuestrados allá, llevados a una prisión llamada Givón. De allá yo y Rima, la europarlamentaria de origen palestina, fuimos llevados a la Solitaria, en otra unidad prisional llamada Ayalon, y después todos fuimos deportados a nuestros países. Después el Handala se arregló y fue con 21 personas también, fue interceptado, 55 millas náuticas, y después de eso dijimos, tenemos que escalar, tenemos que crecer. Ahí vino la Global Smooth Routing. Y ahí movilizamos 42 botes, mucha gente, mucha fuerza social, huelgas generales pasando en los países, protestas de millones. La de Italia fue tremenda cuando pararon todo. Uf. Fue lindo. De hecho estuvo... Tuvimos a otro de los miembros de la flotilla. Sí. Y hablamos de eso, que en el fondo Italia es un país que lo gobiernan una ideología muy sionista, sí, y aún así fueron obligados a mandarles un buque de ayuda. Sí, es la cosa más pedagógica, más bonita que yo veo, Stephanie y Fernanda, que nosotros decimos que el pueblo manda, los gobiernos deben obedecer. Y Giorgia Meloni es amiga de Netanyahu. Claro. Y ella quisiera que nosotros muriéramos y dejara. Pero la presión fue tan grande que ella se asumió, él dijo en la prensa que se sintió asfixiada por las protestas. Y qué bueno que sí, porque antes los gobernantes que están en el topo de ese sistema horrible que se sienten asfixiados que el pueblo de Gaza. Entonces, ella fue obligada a enviar un buque militar para acompañar nuestra misión. Eso nunca había pasado en 17 años. Y después que ella envió, el gobierno de España se sintió presionado, entonces envió un otro también. Y después el gobierno de Turquía envió un otro también. O sea, maravilloso, pero después los abandonan también. En cierto punto ya se retiran y los dejan expuestos a los ataques. Yo no sé si tú quieres, Tiago, contarnos la experiencia de lo que fue la detención. Que en el fondo ustedes han hablado mucho, son muy cuidadosos, yo me fijo, no dan tantos detalles porque no quieren sacarle el foco a los palestinos, pero ustedes lo pasaron re mal durante esa detención. Sí, al fin lo que yo percibí todas las veces, mismo cuando yo he estado en la Solitaria, que ahí sí las condiciones son mucho peores, eso no es nada cerca de lo que pasan los palestinos en las mismas prisiones. La prisión de Givón, la prisión de Ayalon, sobre todo la prisión de Kitzeot, en el desierto de Negev, allá es un centro de tortura de palestinos. Que ahí supimos que a ti te torturaron, de hecho. Muchas violaciones. Mira, lo que pasa es que hay más de 9.000 presos políticos palestinos en las mazmorras de Israel, más de 300 niños entre ellos. Y la misma prisión que nos hicieron tan mal es la prisión de Kitzeot, donde sacan los ojos de los palestinos, donde los estupran, donde los asesinan. Entonces, toda vez que pasamos por situaciones de violación, nosotros pensamos en eso, de que la verdad que ese sistema, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Interior que maneja la prisión en la Palestina ocupada, él nos quería matar también, pero no podía pagar el costo político de eso. Pero como los invisibiliza y deshumaniza a los palestinos, lo hace con ellos. Entonces, toda vez que pasamos por una cosa, eso nos daba fuerza de que hemos que enfrentar eso con coraje, porque no estamos acá por nosotros, estamos acá porque los palestinos tienen el mismo derecho que nosotros. Tú sabes que en la prisión, la primera vez, ellos querían, claro, enseñar una lección, nos amedrontar,
pero también querían sacarlo cuanto antes, porque era un problema de crisis mediática para ellos. O sea, se movilizó el mundo con ustedes. Sí, sí. Y en la segunda vez lo mismo, que veíamos un conflicto muy evidente entre sectores de gobierno, de que la mayoría del Estado sionista quería sacárnoslo cuanto antes, pero Itamar Ben-Gvir, que es un propagador de odio de la extrema derecha del sionismo, él quería mantenernos con la pena más dura posible, con las peores condiciones posibles. O sea, por él los hubiera ejecutado. Sí, sí, seguro que sí. Él es quien está haciendo la campaña para ejecutar a los palestinos. Exacto. Y que distribuyó más de 10.000 fusiles a los colonos de Cisjordania y quien insistió para que no entrara ningún camión de ayuda humanitaria en Gaza. Entonces, él quien presionaba a Netanyahu que si Netanyahu dejara entrar la ayuda humanitaria, él abandonaría su gobierno, Netanyahu perdería la mayoría y perdería el gobierno. Entonces, es peor que Netanyahu, imagínese. Es que esa persona está loca, o sea, están todos locos, pero él es el diablo en persona. A mí me cuesta pensar, a mí me cuesta decirles locos, porque cuando les dices locos como que los eximes un poco de culpa. Es cierto. No, yo creo que es la maldad encarnada. Cuando estuvo Ezequiel en el programa antes, nos contó también de la experiencia y que tú fuiste uno de los más perjudicados en el fondo al momento de recibir estas como simulaciones de asesinato. Y que te llevaron al desierto y que simularon un fusilamiento. Sí. Ellos hicieron muchas violaciones con todos. Por ejemplo, una experiencia general que todos han tenido es la privación de sueño. Por ejemplo, a cada 1 hora y media entraban haciendo todo el sonido en la prisión, ponían los fusiles en la cara de las personas, las miras lasers, los perros que ellos enseñan a los perros a estuprar palestinos, esos mismos perros. Lo mismo que hacían en Chile durante la dictadura. Sí, horrible, como Pinochet, exacto. Claro. Y ahí ellos entraban ya, intentaban amedrontar a las personas y todo más, negaban las medicinas a las personas enfermas. Imaginen que personas que tenían diabetes... Hicieron huelgas de hambre. Sí, tuvimos que hacer las huelgas de hambre. Hicimos desde el inicio por principio, pero algunas personas empezaron las huelgas de sed también. Al tercer día, cuando no entregaban las insulinas de los pacientes diabéticos y nosotros arriesgábamos tener una persona muerta ahí en cualquier momento, nosotros empezamos una rebelión. Y yo he tenido que ser la persona de decir al organizador de la prisión, al comandante de la prisión, decir, vamos a poner esa prisión ingobernable si usted no entrega las medicinas. Y no cooperamos con nada en ese momento. A partir de ahí no cooperamos con nada, de nada. Hasta que entregó la medicina. Entonces, que eso es una cosa que los palestinos mismos enseñan. La huelga de hambre, huelga de sed, las protestas, rebeliones y todas esas cosas son maneras del sumud mismo en los contextos más difíciles. Entonces, hicimos eso. Y conmigo era difícil, porque como yo soy el organizador, yo que hablé con ellos en el radio cuando estábamos en el bloqueo militar, y ellos no perdonaron eso, porque dijeron que fue una demostración para ellos, que dijeron que quedaban impresionados de cómo que hablaban con tanto desrespeto a ellos. Y yo dije, ustedes están asesinando niños. ¿Qué desrespeto mayor puede hacer que eso? Ustedes no tienen autoridad en aguas internacionales. Nosotros íbamos a aguas territoriales palestinas, que ustedes ocupan, piensan que es tuyo, pero es Palestina. Ustedes no deberían estar allá. Entonces, ellos quedaban con mucha rabia de mí, porque me preguntaban y yo decía la misma cosa que yo digo siempre. Yo he dicho a jueces, a comandantes de Fuerzas Armadas, a administradores de cárcel, porque ellos necesitan escuchar esas cosas. Es que no estás mintiendo en nada. Sí, sí. Solo les dices lo que no quieren oír. Exacto. Y ahí me ponían el día entero en interrogatorio, de uno a otro. Los 3 primeros días quedé casi todo el día en interrogatorio. Y una cosa rara es que para me penalizar, ellos me cambiaban de celda, ¿se dice celda en español? Celda. De celda, y me ponían cada vez en una celda distinta. Y para mí era bueno, porque yo veía a todo el mundo y organizaba con las personas. Ellos pensaban que me hacían mal, pero no. Pero el problema es que ellos intentaban crear un problema para mí, porque me ponían en la celda y decían, y esa celda era penalizada. A partir del momento que yo estaba, no podía ir al sol, no podía ducharse, no podía nada. Perdían sus derechos cuando yo estaba. Pero igual, las personas estaban felices. Querían intentar de que tú fueras el personaje odiado dentro de tus compañeros. Y no
lo lograron. Entonces ahí empezaron a hacer otras cosas. Me llevaron a un bus y dejaron solo en un bus todo oscuro, un bus cárcel, con la calefa muy caliente en medio del desierto para desestabilizar. Y ahí me llevaba a caminar en el desierto también con los fusiles así, amenazando. Amenazaba mucho a mi hija también, los interrogadores. Es que eso quería preguntarte, porque el irte sabiendo que estas personas tienen la capacidad de asesinar niños, sí, que no tienen criterio alguno, ¿cómo decides irte? ¿Cómo tienes ese coraje también dejando a tu familia? Sí, tú sabes, Fernanda, que yo y mi compañera Lara es una militante también, organizadora de la misión incluso, coordinadora de la delegación brasileña en la misión. Entonces las personas preguntaban eso, ¿cómo tu compañera te deja venir aquí? Y cuando yo estoy entrenando a las personas en acción directa no violenta, yo pongo videos de personas resistiendo a la policía con tácticas no violentas, de entrelazamiento y otras cosas. Y uno de los videos es de Lara resistiendo a la policía. Yo digo, ahí está mi compañera. Entonces las personas comprenden bien. Claro. Pero yo y ella hablamos mucho de eso, sí. Tanto porque tenemos un grupo de soporte, de apoyo, que mantiene las condiciones, las tareas de reproducción social. Cuando yo no estoy, que soy papá, tengo tareas de reproducción social también. Y tenemos un debate de género importante también que involucra en todo eso. Pero igual sobre el riesgo, lo que nosotros hablamos es que no hay riesgo mayor para nuestra hija que vivir en un planeta que permite genocidio. Entonces, sabe que Teresa, cuando ella tenía 2 meses, ahora va a completar 2 años, cuando tenía 2 meses ella había contraído dengue. Y eso nos asustó muchísimo, así, 2 meses muy pequeños, muy frágil, muy débil. Y ahí los médicos venían con la jeringa y la pinchaban y eso me dolía el corazón. Así. Y era como unas 10 pinchadas por día y todo. Y, totalmente distinto de la experiencia de papá y mamá con vacuna, que es una por mes. Claro. Era el mismo día 10 y una niña de 2 meses y el riesgo y todo, el riesgo de vida. Y eso nos dolía el corazón, así. Y yo tenía que asegurarme a mantenerla así sin moverse. Y eso me dolía mucho. Y yo pensaba en aquel momento de los papás y las mamás que mantenían a los hijos en casa para ser amputados sin anestesia. Y yo pensaba eso, si la jeringa me duele tanto, imagina una amputación sin anestesia. Claro. Y yo pensaba eso, Fernanda, que los papás y las mamás de los niños de Gaza aman a sus hijos tanto cuanto yo amo a mis niños. Y lo harían cualquier cosa. Y entonces, para nosotros, el riesgo no se compara con el beneficio de la posibilidad de poder vivir en un planeta donde no hay genocidio contra palestinos, contra sudaneses, contra congoleses, que no hay ecocidio como en la Amazonía, en los glaciares, en los desiertos de aquí, en cualquier otro bioma del mundo. El planeta, la sociedad de buen vivir, libre de la explotación, de las opresiones, de la destrucción de la naturaleza, es el mayor regalo que podemos dar a las próximas generaciones. Y cerca de eso, un riesgo individual de una persona no es nada. Y por eso toda la razón. Qué fuerte, Tiago. A mí me gusta escucharte porque tú hablas con la convicción de quien sabe, cree que puede cambiar el mundo. Y en todos tus discursos te he escuchado así. Bueno, hay momentos en el fondo que yo me siento muy esperanzada y que sí, estamos cambiando. Y hay momentos como con las elecciones de ayer, que la sanción es como, ¿para qué? ¿Me entiendes? Entonces, ¿de dónde tú sacas esta inspiración de no, y tú que has estado en situaciones ya no emocionales, sino que de riesgo físico, como en Prisionero de los israelíes, ¿cómo te inspiras para no quebrarte, para no romperte, para seguir adelante? ¿Cómo lo haces para ver si podemos sacarte un poco de la inspiración? O quizás sí te pasa que de repente tienes momentos en que dices ya no más, pero vuelves y agarras esa bandera de lucha. Tú sabes que la manera que yo comprendo eso es bajo dos parámetros distintos. Primero es la cuestión de la salud mental, porque la sociedad que vivimos es enferma y enferma a las personas. Lo difícil sería la persona ser completamente sana en una sociedad como esa, ¿sí? Porque es una sociedad que hace mal a las personas, que no es para nuestra clase. Entonces es muy difícil supervivir en una sociedad como esa. Y especialmente cuando las personas se crean la conciencia política, sea práctica o teórica, cuando ve las injusticias, cuando ve las violaciones, y
cuando miramos esas cosas y no hacemos nada, lo que viene es que nos enferma, nos destruye por dentro. Entonces, estar en movimiento, haciendo algo, es también parte de un proceso de cura, porque cuando estamos haciendo algo para cambiar las cosas, ahí no viene solamente el pesimismo de la análisis concreta de la situación concreta. La situación concreta es muy difícil en Chile y en todo el mundo. Y lo peor es que aún va a empeorar un poco más antes de mejorar. Cuando miramos el desastre ambiental planetario, cuando miramos el crecimiento de la extrema derecha, cuando miramos la corrida armamentista, todos los grandes países del norte global se preparan una grande guerra ahora. Y las violaciones son cada día peores contra el sur global. Entonces, la situación está más difícil que nunca, pero cuando estamos en movimiento, la misma comunidad que se construye, la comunidad de resistencia, cuando creamos esas comunidades de resistencia, eso también es parte de un proceso de cura, de pertenencia también, de las personas comprender que sí hay un sitio donde tú cabes en ese mundo, sí hay la posibilidad, a pesar de que no vivimos una sociedad libre de la explotación, de las opresiones, de la destrucción de la naturaleza, pero donde intentamos vivir eso en dosis más pequeñas ahora, lo que es posible ahora. Entonces esto también es un proceso de reenergizar, de curar a las personas, y eso trae lo que decía un italiano llamado Antonio Gramsci, eso trae, además que el pesimismo de la razón, trae el optimismo de la voluntad. Y los pueblos, cuando tienen voluntad, cuando salen a la calle, cuando se movilizan, ellos cambian la sociedad. La historia de las revoluciones, la historia de la lucha anticolonial nos demuestra eso, de que los pueblos, cuando empieza esa larga marcha hacia la libertad, son invencibles. Es cierto, el pueblo es capaz de cambiarlo el pueblo todo. Unido jamás será vencido. Es cierto. Oye, Tiago, y yo creo que después de esta palabra inspiradora, ¿cómo nos unimos? ¿Dónde sacamos información para la gente que nos escucha? Hay requisitos a lo especiales. mejor alguien a lo mejor no puede ir, pero puede poner un barco o puede donar dinero. ¿Quién va a poder usar? Pongamos un barco, decís tú. No, nosotros Mira que a veces aparece alguien. Nosotros no podemos, pero yo creo que puede haber alguien hacemos que... un llamado. ¿A quién quiera poner un barco, señor camarógrafo? Apunte, no sé si ya con qué batería en la cámara, pero que alguien se ponga con un barco. Pero tú sabes que tiene gente que tiene muchos bienes materiales y que morirían por la posibilidad de tener un sentido mayor. Sí, totalmente. Y a veces tiene un bote que no utilizan para nada y podrían poner una cosa tan bonita como esa. Es cierto. Entonces eso pasó en la última misión, de personas que regalaron un bote y decían, dale una función a eso que para mí es solo una despesa más de una marina que ni utiliza. Escríbanos al Instagram. Sí. Envíen los botes a Fernando por favor. Se va con café con sandía. Exacto. Oye, Tiago, pero en serio, no. ¿Dónde, a través de qué? ¿Cuál es el Instagram oficial para esto? Para saber sobre esta misión, que la próxima misión es la misión más importante de la historia. Por el momento ahora, el falso plan de paz, el falso cese al fuego, que desde el falso alto al fuego ya asesinaron 400 palestinos, una media de 100 camiones entran solamente, que aún no es lo mínimo para la necesidad de Gaza. Personas aún mueren de frío en Gaza, aún mueren de los efectos del hambre por tiempo muy largo. Sí, inundada con las lluvias. Y la línea amarilla toma cada vez más en Gaza, por enquanto 58%, pero avanza cada día. Entonces el peligro es inmenso ahora y tenemos que movilizarnos. Entonces esta próxima misión va a ser la mayor misión de la historia. Si la anterior ya fue, esta va a ser mucho mayor. Y queremos todo el mundo listo para eso, por representaciones de todos los países del mundo, incluso de Chile. Queremos llevar cientos de médicos, los mejores médicos de cada área para atender allá, constructores, bioconstructores para reconstruir Gaza y decir que ni Netanyahu ni Trump, los pueblos del mundo van a reconstruir Gaza. Entonces, esa tarea involucra mucho más que solamente los botes, involucra también las calles. Sí, en Italia cambió la historia de la flotilla, la huelga en general y el campamento que hacían ahí por las plazas y las cosas, es lo que debemos hacer en todo el mundo. Entonces, contamos mucho con Chile, de tener una delegación fuerte, de personas de varios sectores sociales distintos que estén allá en los botes, pero sobre todo que el pueblo chileno, la comunidad palestina, árabe, la comunidad que viene
con solidaridad con el mundo, se movilice. Ustedes tienen el potencial, ustedes son el país del estallido social. Y CAS necesita ver una movilización fuerte para saber que el pueblo chileno no va a aceptar un camino rumbo al sionismo, no va a aceptar el saqueo de los derechos sociales. Entonces, que sea eso el inicio de un proceso de levante. Prendamos la chispa. Y la misión viene en un momento bueno, así que después de la toma de posesión de ese nuevo gobierno horrible, ya viene nuestra misión. Entonces, el momento ideal para movilizar. ¿Y ahí cómo nos unimos? Para unirse, vaya a la página a Global Sumut Flotilla, las personas van a ver ahí un formulario, pero la Global Sumut Flotilla va a empezar a organizarse en Chile también. Entonces, busquen a ustedes, busquen a Café con Sandía, que ustedes tendrán la información actualizada de cómo hacer, participar de las actividades y vamos Genial. juntos. Vamos juntos. Tiago, qué emocionante fue este momento en la historia que compartimos. Gracias por darte el espacio. Sabemos que estás cansadísimo, tu cara no lo dice todo. Sí. Pero Eso, y que a lo mejor la próxima vez que nos veamos sea en Palestina. Sí. Inshallah. Una Palestina libre. En una Palestina, sí. Y a ustedes, muchas gracias por seguir escuchando Café con Sandía. Gracias, Gracias. Chao. Que les vaya bien. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía. Parler, on vous entend pas.